La Biblia contiene muchas historias de amor que revelan poderosamente diversos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. El matrimonio, la más íntima de las relaciones, es una escuela en la que si participamos de ella de acuerdo con el modelo original de Dios, podemos descubrir profundas lecciones acerca de su amor por nosotros, de nuestra relación con Él y de lo que Él ha hecho para redimirnos. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Les saluda una vez más Gerson Anaya, siempre agradecido con Dios porque Él es el que permite que lleguemos hasta este día de estudio a través de esta plataforma. Antes de comenzar, recuerden que es súper importante que usted traiga su libro de estudios, traiga su Biblia, algo con que tomar notas, pero también que me acompañen reverentemente allí donde se encuentre a poder orar e invocar la presencia de Dios en este momento. Querido Dios, una vez más, damos muchas gracias, Señor, porque nos ha dado la vida y porque nos ha permitido llegar hasta una semana más de estudio. Este tema es de suma importancia y queremos entenderlo. Es por eso, Señor, que le suplicamos que sea el Espíritu Santo el que nos dé la sabiduría, el que nos ayude a poder comprender, a retener y a practicar. Gracias, bendito Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Imágenes tomadas del matrimonio. Y no cabe duda que si Dios utiliza las imágenes del matrimonio para presentar la relación entre Él y su pueblo, sin duda el matrimonio es de suma importancia para nuestro Creador. Lo que sucede es que las ideas modernas acerca del amor y del matrimonio han distorsionado nuestra capacidad de apreciar lo que Dios intenta enseñarnos por medio de la unión matrimonial. Y aunque la pecaminosidad humana ha pervertido enormemente el matrimonio, aún es un poderoso vehículo para comunicar la verdad, incluso la verdad profética. Además de promover la dicha humana, el matrimonio debería de ser una escuela en la que aprendamos profundas lecciones acerca de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Es por eso que esta semana veremos lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio y vamos a analizar ejemplos de matrimonios bíblicos adecuados e inadecuados. Esto nos ayudará a comprender cómo se relaciona Dios con su pueblo, incluso cuando el pueblo lo ha decepcionado. Además, aprenderemos algunas lecciones acerca de su amor, lecciones que nos servirán para entender mejor los eventos de los últimos días. Vamos a leer el versículo para memorizar. Abra su Biblia, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19, y lo vamos a leer todos juntos. Y dice de la siguiente manera: Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a las cenas de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, versículo 9. Bueno, entremos de lleno, démosle vuelta a nuestro libro de estudio a la página y entremos al día domingo, en donde el título habla de una sola carne, una carne.
Vamos entonces todos juntos, amigos y hermanos. Pocas metáforas bíblicas subrayan tanto la intimidad de la relación que Dios anhela tener con la humanidad como la del matrimonio. Esta metáfora se utiliza con tanta frecuencia en la narración bíblica y aparece de forma tan señalada en el libro de Apocalipsis que es imperativo que los estudiantes de la Biblia comprendan lo que Dios quiere decir cuando la utiliza en la palabra. En Génesis 2:23 al 25 y en Efesios 5:29 al 32, veremos cómo refleja el matrimonio humano el vínculo de Cristo con la humanidad. Abra su Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 23 y versículo 25. Luego leeremos Efesios capítulo 5 y versículo 29 al 32. Génesis 2:23 dice: entonces dijo el hombre, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora Efesios 5, versículo 29 al 32. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Claramente podemos ver la relación de Cristo en el contexto del matrimonio con su iglesia. Y en una ocasión en que Jesús se dirigía a los fariseos, citó el relato de Génesis acerca del matrimonio de Adán y Eva, ante el cual los fariseos preguntaron lo siguiente. Y esta pregunta es una pregunta con malicia. Miren lo que dicen los fariseos. Y este relato se encuentra allí en Mateo 19. Vamos entonces a leer el versículo 7. Dice entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y despedirla a la esposa repudiada por su marido? Fíjese la pregunta con lo que salen los fariseos. Y ellos ponen a Moisés de frente porque Moisés era considerado como un profeta fundador de la nación. O sea, imaginaban, ¿verdad? Ellos que Jesús iba a tomar esto con que iba a opacar a Jesús con esta presentación de Moisés como el que estaba autorizando, ¿verdad?, a dar cartas de divorcio. O sea, imagínense presentarles a alguien que ellos consideraban el fundador de la nación. Ellos pensaban que Jesús no podría cuestionar nada de lo que ellos estaban diciendo. Porque como les digo, era considerado Moisés como un profeta fundador de la nación. Ahora imaginemos lo que significaba cuestionar al actor de la institución matrimonial, enfrentándolo con su propio profeta. Y es que así funciona Satanás. Y muchas personas que tienen una influencia, ¿verdad?, por el enemigo, siempre hacen preguntas para enfrentar, para crear controversia. No hacen preguntas para crecer espiritualmente. Y aquí ellos trataron de enfrentar a Moisés con el Creador. El enemigo hace eso siempre. Trató de enfrentar a Adán y a Eva en contra de su Creador, diciéndoles, Él dijo que van a morir, yo les digo que no morirán. El Creador está mintiendo, decía la serpiente. O sea, como de costumbre, estos fariseos intentaban demostrar
que las enseñanzas de Jesús contradecían las escrituras. O sea, había un propósito macabro detrás de sus intenciones. Ellos siempre iban motivados por hacer ver mal a Jesús. Y saben que muchas personas inventan cosas o hacen cosas para desacreditar a los verdaderos hijos de Dios. Porque su plan no es ni siquiera encontrar una respuesta para crecer espiritualmente, sino el plan es hacer daño. Y entonces ellos presentaron esta pregunta para ver que las enseñanzas de Jesús, ellos querían mostrarle a los demás que esas enseñanzas de Jesús se contradecían. Miren, el matrimonio fiel y para toda la vida fue el ideal establecido por Dios cuando Dios crea al ser humano. Por desgracia, el ser humano, la humanidad caída, arruinó este don tan fundacional de Dios que es el matrimonio. Tal vez no sea una coincidencia que, dada la importancia que las escrituras asignan al matrimonio, el matrimonio haya siempre sido objeto de ataques implacables. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Junto con el día de reposo, con el verdadero día de adoración, que es otro de los dones dados a nosotros por el Señor, que se les concedió a Adán y a Eva en el Edén, y que estos dos dones, tanto del matrimonio como del descanso, ambos pretendían demostrar el deseo de Dios de mantener una relación íntima con sus criaturas humanas. El matrimonio, la unión íntima de dos personas imperfectas, siempre va a ser motivo de tensión. A su vez, el matrimonio entre la Iglesia y Cristo es la unión entre un Salvador perfecto y una esposa muy imperfecta. Podemos ver aquí la similitud. Sin embargo, es posible aprender acerca del amor de Dios a partir de lo que representa un buen matrimonio. Miremos 3 principios para el matrimonio. Primer principio: perdona a su cónyuge aunque no lo merezca, así como Cristo nos perdona aunque no lo merezcamos. Segundo, acepta a su cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta a pesar de los nuestros. Y tercero, valora a su cónyuge más que a uno mismo, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo. Y yo quisiera hacer una pausita aquí, porque yo sé que va a surgir la pregunta, debido a que hemos visto en los últimos días cómo la violencia doméstica o la violencia entre matrimonios está en un alza grande. Y no me estoy refiriendo únicamente a matrimonios de personas que no tienen una profesión de fe, sino me refiero a personas que viven en el núcleo de la iglesia, en donde está aumentando, ¿verdad?, la violencia doméstica. Al menos en este país, en Estados Unidos, todavía, ¿verdad?, es penada la violencia doméstica. ¿Por qué digo en este país? Porque hay países, si usted quiere averiguarse, hay países en donde la mujer no tiene un derecho, en donde la mujer puede ser golpeada y humillada
y es tratada como un objeto de cambio incluso en ciertos países. Es por eso que cuando se dan estos tres principios, Dios los está dando en un ambiente en donde las dos partes conocen a su creador. O sea, en donde las dos partes están conscientes de que hay un Dios maravilloso que hizo hasta lo imposible por nosotros. Entonces, hago esta pausa, ¿verdad? Porque si usted está en peligro, porque se han visto casos en donde un cónyuge le quita la vida a otro cónyuge y se pueden ver las señales. Tres principios que estamos hablando aquí no aplican. Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido leyes humanas que protegen y que nos protegen a todos de estos peligros que pueden venir por causa de estar separados de Dios. Así que si usted se encuentra en una situación, de verdad, hay mucha ayuda aquí en Estados Unidos. Búsquela, por favor. Bueno, regresemos a nuestro tópico principal. O sea, en el Señor, ¿verdad? El primer lugar dijimos que el cónyuge se perdona aunque no lo merezca, así como Cristo nos perdonó aunque no lo merecemos. Segundo, lo acepta a pesar de los defectos, porque Cristo nos acepta a nosotros a pesar de nuestros defectos. Tercero, nos valora más que a nosotros mismos, porque Cristo valoró más a la humanidad que a Él mismo. Ahora, ¿de qué manera podrían estos tres principios basados en el Evangelio ayudarnos no solo a entender cómo se relaciona Dios con nosotros, sino también a apoyar a cualquier matrimonio? Recuérdense que tenemos la responsabilidad de apoyar a los matrimonios y tenemos la responsabilidad de proteger a aquellos que son más débiles y que están en peligro. Vamos entonces a continuar. Día lunes, la novia hermosa. Y en el libro de Ezequiel, exclusivamente en el capítulo 16, Ezequiel presenta una imagen asombrosa de la consideración de Dios hacia su pueblo. O sea, de la nación de Israel. En este libro es descrita allí como un bebé abandonado en un campo para que muriera. Y en esa misma historia, Dios es representado como un caminante, como un viajero que iba pasando, que ve a ese bebé abandonado, lo recoge, lo lleva a su casa, lo limpia, lo protege, lo sustenta durante años. Y cuando este bebé crece y se ha vuelto ya una mujer, se casa con ella. Esta es una poderosa imagen de una unión matrimonial insólita. Al leer Ezequiel 16, del 4 al 14, ¿qué nos enseñan los detalles de la exaltación de esta novia acerca de las intenciones de Dios hacia nosotros? Porque recuérdense que todas estas historias, estos ejemplos, tienen que ver con Dios y con nosotros. Ezequiel 16, 4 al 14. Dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua por higiene, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. No hubo ojo que te tuviera lástima para hacer por ti alguna de esas cosas, teniendo compasión de ti. Al contrario, el día que naciste fuiste echada sobre la superficie del campo con repulsión por tu vida. Pero pasé junto a ti y te vi, revolcándote en tu sangre, y estando tú en tu sangre te dije, vive, te dije, sí, vive en tu sangre.
Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y llegaste a la flor de la juventud. Tus pechos se afirmaron y tu cabello creció, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé junto a ti y te miré, y aquí que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mis alas, cubrí tu desnudez, te hice juramento y entré en pacto contigo. Fuiste mía, dice el Señor Dios. Te lavé con agua, limpié la sangre que tenía sobre ti, te ungí con aceite. Te vestí con un vestido de colores variados y te calcé con sandalias de cuero fino. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un zarcillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona de hermosura sobre tu cabeza. Fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino, de seda, de tela bordada. Comiste harina fina, miel y aceite. Llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste la realeza. Y tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que puse en ti, dice el Señor, tu Dios. Dios le dice a Israel, su esposa figurada en esta historia, que fue bajo su cuidado cómo llegó a ser hermoseada en extremo, cómo llegó a ser tan bella. Porque cuando Dios la encontró por primera vez, nadie la consideraba hermosa. Era una niña desechada y abandonada para que muriera. Por eso cuando usted empieza a leer Ezequiel ahí en el versículo 4 y en adelante, usted va a entender de que dice que nadie la lavó con agua y nadie la frotó con sal, porque en esos tiempos las infecciones era una de las causas primarias por las que morían los niños, por la higiene. Entonces se lavaban los niños al nacer y se frotaban con sal porque la sal purificaba. Y Dios dice, cuando te encontré por primera vez, nadie te había, o sea, te habían prácticamente dejado para que fueras y murieras allí abandonada. Pero a medida que Dios se ocupaba de ella, se hacía cada vez más bella, cada vez más hermosa, hasta que se convirtió en el tema de conversación del mundo. Esto fue particularmente cierto en el tiempo de los primeros reyes hebreos, porque bajo David y bajo el reino de Salomón, la reina de Saba, incluso una reina lejana, hizo un viaje especial para ver por sí el esplendor de Israel. Sin embargo, la belleza de Israel no era obra de los hombres. La belleza de Israel era un don de Dios. Era hermosa y atraía la atención de las naciones precisamente porque era la esposa de Dios. Y Dios dice que su belleza era perfecta, así como también el esplendor que Dios le había otorgado en el versículo ahí 14 de Ezequiel 16. Este es un tema recurrente en la Biblia. La esposa de Dios es hermosa no por méritos propios, sino porque Dios la ha hecho hermosa. De manera similar, los creyentes somos hermosos a los ojos del cielo, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Dios ha hecho y por lo que Él ha hecho en favor de nosotros, por la salvación de la que Él nos ha hecho objeto. Somos hermosos porque estamos cubiertos de su justicia, la justicia de Dios mismo. Todo estaba bien hasta el siguiente versículo de Ezequiel 16:15. Porque del versículo 4 al versículo 14, Dios describe la historia de esta mujer, la historia de nosotros, que estamos predestinados a morir sin ninguna esperanza. Dios nos tomó y Dios nos llevó, nos limpió
nos cuidó, nos alimentó, nos hizo crecer y ahora nos hace su pueblo. Pero es triste que hoy en día se esté repitiendo la historia a partir del versículo 15. Versículo 15 de Ezequiel 16 dice: pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para ser de ellos. Este es un asunto de sumamente importancia que entendamos, tanto personalmente como institución. Que no confiemos en lo que tenemos como si lo hubiéramos logrado nosotros mismos. Que nunca nos olvidemos que fue Dios el que bajó del cielo y nos buscó y nos trajo y nos elevó a una posición. Porque cuando nos olvidamos de Dios, cuando confiamos en nuestros propios méritos, el resultado será lo que dice justamente Ezequiel 16:15. Nos prostituiremos a causa del renombre y empezaremos a fornicar y nos empezaremos a ir para cualquier lugar y con quien sea, alejándonos de Dios. Y esta es obra del enemigo, que está constantemente queriendo que nosotros abandonemos a nuestro Dios. Nosotros fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de Dios. Cuando las criaturas de Dios asumen por su hermosura y asumen que la hermosura que ellos tienen es propia, esa belleza se rebaja y entonces cuando comienzan los problemas. Y nosotros hemos visto cuáles son los peligros de confiar en nuestra propia hermosura, tanto personalmente como institución. Mire, cuando empezamos a tener un orgullo que nosotros aquí, que nosotros allá, que somos los únicos que los vamos a salvar, que somos los únicos que tenemos esto y que el otro, hay un peligro. Porque nos volvemos pretenciosos y orgullosos, así como Satanás en el cielo. Y en vez de ser humildes y dar la gloria y la honra a nuestro Dios y estar agradecidos por lo que Él ha hecho hasta este día, empezamos a pensar de que lo que tenemos lo merecíamos y que no había otra alternativa. Y entonces, ¿cómo nosotros, verdad? Podríamos pensar que hay algo en nosotros que nos da el mérito ante Dios o que nos hace merecedores de su amor. Esa parte la tenemos que tener bien clara y debemos de guardarnos de ese orgullo. Ese orgullo que está trastornado, un orgullo que a veces incluso le llamamos orgullo espiritual. Hay que tener mucho cuidado. Igual, de la misma manera hay que tener mucho cuidado para el otro lado, porque a veces descuidamos lo espiritual y entonces dejamos que todo siga como sea, así como termina el libro de Jueces, ¿verdad? Cada quien, como no tenían rey en ese tiempo, no tenían uno que los dirigiera, dice cada quien hacía como le parecía. Ese es el otro lado de la moneda. Pero un lado es no porque sabemos mucho, porque tenemos mucho, creernos y ser orgullosos. Seamos humildes, porque la sabiduría no es nuestra. Lo que hemos llegado a entender a través de quién, a través de la palabra de Dios. De su palabra es donde viene todo lo que nosotros entendemos. Que Dios nos libre y nos ayude y nos resguarde de ese orgullo perverso espiritual que está arrasando
en muchos lugares. Día martes. Y miren, este texto del libro de Oseas, cuando uno comienza a estudiar la escritura, ¿verdad? Cuando uno comienza a leer y tú te das cuenta de que como que algo no encaja allí, ¿verdad? Al leerlo así de entrada. Porque el título, si lo pueden ver, dice que la esposa prostituta de Oseas. Es un título muy, muy fuerte y controversial. La petición que Dios hizo al profeta Oseas, sin duda es una de las más extrañas que jamás se hayan hecho a uno de sus siervos. Porque la petición es que se casara con una mujer promiscua. Ahora, aquí, hermanos, se está dando, amigos que también están viendo, Dios se va a utilizar este ejemplo de Oseas para hacer un punto directo a la nación de Israel que estaban justamente mínimo a esa misma condición de esa mujer, y si no peor. Y Dios estaba utilizando a Oseas para ayudarnos a comprender desde la perspectiva divina el dolor que le provoca el pecado y la rebelión de los seres humanos a nuestro Dios. Porque Dios había elegido amorosamente a su esposa, al pueblo de Israel, ese pueblo que lo engañó una y otra vez, ese pueblo que si no ama a Dios y tiene un compromiso con Él, lo seguirá engañando. Pero pese a todo eso, y sorprendentemente, Él la aceptó nuevamente, y no solo la aceptó, la restauró. Ahora, ¿qué tipo de prostitución es mencionada aquí en Oseas? ¿Qué lecciones podemos aprender como iglesia cristiana de la historia de Oseas? ¿De qué manera ha repetido la iglesia los pecados de Israel del Antiguo Testamento? Ya con esas preguntas, ¿verdad?, en nuestra mente, la voy a repetir para que podamos tener conciencia de lo que vamos a leer. ¿Qué lecciones podemos aprender como iglesia cristiana de la historia de Oseas? ¿Qué tipo de prostitución menciona aquí Oseas? ¿De qué manera ha repetido la iglesia los pecados de Israel del Antiguo Testamento? Oseas capítulo 1, versículo 2 y Oseas capítulo 3 y versículo 1. Leamos. Oseas 1:2 dice: el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. El Señor dijo a Oseas: ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose del Señor. Aquí de entrada, Dios le dice a Oseas: ve y toma a esta prostituta. ¿Por qué? Y da el ejemplo, dice: porque la tierra se ha enteramente dado a la prostitución. Pero ¿cómo es que se han dado a la prostitución? La última parte tiene la respuesta: apartándose del Señor. Y esto es delicado, amigos y hermanos, y a veces no nos gusta tocar estos temas internos. Porque, una vez más, ¿verdad? A veces carecemos de autocrítica constructiva, porque la autocrítica
tiene que ser constructiva, en donde nosotros podemos hacer una pausa, mirar nuestro alrededor, mirar nuestro funcionamiento como iglesia y ver si en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra o nos estamos apartando de Él. Y esto lo tiene que hacer cada congregación independientemente. Cada congregación tiene que llegar a hacer esto. Los dirigentes, tanto el pastor, los ancianos como los dirigentes, que son los que Dios ha llamado y les ha dado el privilegio de estar al frente, hacer una pausa y ver si las cosas que se están haciendo, si las cosas que se están permitiendo están de acuerdo con la palabra de Dios. Porque cuando no estamos de acuerdo con la palabra de Dios y estamos nada más dejando que las cosas sucedan, nos estamos apartando de Dios, prostituyéndonos. Oiga bien. Ahora leamos Oseas capítulo 3, versículo 1. El Señor me dijo de nuevo, dice aquí Oseas: ve, ama a una mujer que ama a un amante y que comete adulterio. Ámala con un amor como el del Señor por los hijos de Israel, a pesar de que ellos adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Cuando nosotros miramos para dar respuesta a una de las preguntas que venía al principio, o sea, de qué tipo de fornicación se está hablando aquí, claramente estamos viendo de idolatría, de falsa adoración, de falsos dioses y de participar de toda esa idolatría de los falsos dioses. Ya que leímos estos dos versículos, ¿verdad? Oseas 1:2 y Oseas 3:1. Mire ahora lo que dice el libro de Apocalipsis para que lo comparemos y veamos si hay alguna similitud. Miramos Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Aquí está hablando, recuérdense que está cuando la figura, ¿verdad?, de la mujer en profecía está hablando de la iglesia. Y aquí está hablando de una iglesia de una iglesia falsa. Porque ahí le dice: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, sobre mucha gente. O sea que tiene el poder sobre muchas personas. Esta iglesia. Y con ella, dice, han fornicado los reyes de la tierra, o sea, los funcionarios, los grandes, los altos, los dirigentes de la tierra, tanto y dirigentes políticos como dirigentes eclesiásticos. Y dice que los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino ¿de qué? De su fornicación. Hablamos de falsa adoración a falsos dioses, pero aquí estamos hablando de una falsa doctrina que embriaga, pero que tiene poder. Mira Apocalipsis ahora 18, versículo 1 al 4. Dice: después de estas cosas vi otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Qué mensaje de advertencia tan profundo y terrible. Porque miren, el ser humano es pero tan malo en su naturaleza animal, en su naturaleza común sin Dios, que muchos
incluso van a torcer esta historia de Oseas como una licencia para ir y tomar a una prostituta. Es tanto así el ser humano. Miren, el ser humano es tan perverso que toma historias del Antiguo Testamento en donde los varones del Antiguo Testamento tenían más de una mujer, y hoy en día muchos cristianos, y entre comillas cristianos, incluso se preguntan, bueno, si aquellos en el Antiguo Testamento pudieron tener más de una mujer, ¿y por qué yo no? Le digo que el ser humano sin Dios es perverso. Y todos necesitamos regresar a Dios, porque Él es el único que nos va a librar de todos estos errores. La Biblia revela que los errores del Israel del Antiguo Testamento serían repetidos en gran medida por la iglesia cristiana de hoy. O sea que esto no pasó y ya estuvo, ya quedó atrás. Esto continúa, porque la misma Escritura ha revelado que esos errores que Israel cometió en el pasado serán repetidos en gran manera por la iglesia cristiana de hoy. O sea, el pueblo que había hecho el pacto con Dios se descarrió antes del exilio al adoptar las prácticas de idolatría de las naciones paganas vecinas. Y ese es uno de los problemas, hermanos, que están sucediendo hoy en día en nuestras iglesias. Y mire, hay personas que no les gusta que hablemos de esto, porque viven en su burbuja, o porque tal vez están siendo partícipes de este tipo de prácticas. Pero es por eso que Dios deja un remanente que esté alerta, y que con la Escritura, con un escrito está, de la misma manera que nos ha enseñado el Señor Jesús, defender la verdad. Porque muchas de las prácticas que hay a nuestro alrededor, que las hacen las otras iglesias, muchas de esas prácticas de idolatría de las naciones paganas vecinas están entrando a nuestra iglesia. Y lo ha dicho la palabra de Dios. Ahora, yo tengo que estar alerta y tener una comunión íntima con el Señor para no ser parte de los que se descarrían. Saben que, preocupado por la creciente tensión dentro de la iglesia sobre las ideas de Arrio, miren, las ideas de Arrio traía unas ideas medio raras que quería traer al cristianismo. Y entonces en ese tiempo el emperador, ¿verdad?, Constantino, que se había convertido al cristianismo, intervino en el concilio de la Nicea para que estas prácticas no entraran en la iglesia. Yo no me imagino cómo ha de haber sido ese confrontamiento entre Constantino y Arrio, entre los que apoyaban a Arrio y la iglesia. Ha de haber sido un caos. Y déjeme decirle que cuando tratas de defender los principios de Dios, se vuelve un caos hoy en día. Pero Constantino dice, vamos a convocar un concilio para ver qué está sucediendo esto. Y en el concilio de Nicea, Constantino se opuso a las ideas de Arrio. Y ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y quién es este Arrio que hasta ahora lo estoy escuchando? Yo mismo hasta ahora lo escuché. Pero me puse a investigar y me puse a ver de dónde, qué es lo que quería decir. Bueno, porque no tenemos tanto tiempo para dar todos los detalles, pero mire, Arrio era un sacerdote de la Alejandría que proponía que Jesús no era Dios en el mismo sentido que el Padre,
sino que era una criatura creada por Dios. Esa era la idea de este sacerdote Arrio de Alejandría, que quería introducir el cristianismo y decirle, ¿saben qué? Jesús no es Dios. Él no es igual que el Padre. El Padre sí es Dios, el Padre lo creó a él. Esta doctrina conocida como el arrianismo, esta es la doctrina que tienen por ahí unos de los hermanos que andan visitando, que tocan puertas, ¿verdad? Esta doctrina viene de, siempre trae raíces de los sacerdotes, ¿verdad? Del arrianismo, en donde dicen que, pues, que Jesús no es Dios, que es el primer ser creado. Así que mucho cuidado con esas doctrinas de arrianismo, que son antiguas. Y esto generó una gran controversia dentro de la iglesia. Pero gracias a Dios la iglesia se unió. Y esta doctrina fue condenada por el Concilio de Nicea. Miren cuándo. En el año 325 después de Cristo. O sea, nomás habían pasado 325 años después de la muerte de Cristo. Los cristianos sabían quién, lo habían visto resucitar. Conocían bien que Cristo era el Mesías, que era Dios mismo encarnado, como lo escribió Juan en el capítulo 1 de Juan, que dice el principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios. O sea, cuando define Juan quién era ese verbo en el versículo 14 de Juan 1, que dice que este verbo se hizo carne y caminó entre nosotros, esto lo querían cambiar. Esta doctrina la querían cambiar completamente y decir, no, ¿saben qué? Que Jesús, decían, sí, es buena gente, buen maestro, buen filósofo, buena enseñanza, una persona que intachable, pero no es Dios. Desde el año 325, hermanos, antes de Cristo. Lo triste de esto es que el pueblo de Dios se alejó de su relación con Él para encontrar en otros las presuntas soluciones a sus problemas. Y ese es un peligro grande. Cuando nosotros queremos hallar soluciones alejados de Dios. Miren, a la luz de las palabras elegidas por Dios en el mensaje de Ezequiel, allí no solo estaba señalando lo que su pueblo había hecho mal, sino también cómo se sentía él a causa de lo que ellos habían hecho. Y solamente los que hayan sido traicionados por un cónyuge pueden comprender los sentimientos de devastación que nuestra infidelidad produce en el corazón de nuestro Dios. Produce en Cristo, que resuena hasta los atrios celestiales cuando nosotros traicionamos. Imagínense si duele en esta tierra cuando uno de cónyuge traiciona a otra persona. Es devastador eso. Es incomprensible. Ahora imagínense traicionar al inocente, al puro, al que murió para tomar mi lugar. Eso es devastador. Pero lo más asombroso de la historia de Oseas es cuán lejos llegó Oseas para redimir a su esposa descarriada por la dirección de Dios. Porque aquí resulta notorio que el llamado final de Dios a salir de Babilonia está dirigido a nosotros como su pueblo. Y no hay personas extrañas. ¿Por qué? Porque Dios conoce íntimamente y ama a su pueblo. Y mientras el mundo se dirige hacia su peor hora, Dios sigue ofreciéndonos la redención que le costó su propia sangre.
Más que ninguna otra cosa, la cruz de Cristo debería de ser para nosotros la mayor demostración de cuán ferviente desea el Señor salvar a su pueblo descarriado. Y esta pregunta va a quedar allí. Si la puede poner en los comentarios o compartirla en su clase, hágalo. Porque estas son las preguntas que se tienen que hacer. Y muchas veces no nos atrevemos a hacer estas preguntas. Pero ¿de qué maneras puede hoy cualquier iglesia, incluso la nuestra, fornicar espiritualmente? La dejamos y vamos al siguiente día, el día miércoles, para ver esta unión entre Isaac y Rebeca. Sabe que en lo personal, de nuestros hijos, los varones y los hembras, la menor todavía no está casada. Y por muchos años en nuestro grupo de oración, nosotros como esposos pedimos, ¿verdad?, por un esposo para nuestra hija, temeroso de Dios. Y es triste que a veces personas les parece esto algo ridículo, gracioso, al escucharnos, que nosotros pedimos por un matrimonio, un esposo para nuestra hija que sea temeroso de Dios. Pero a mucha gente se le puede hacer ridículo o se le puede hacer gracioso por una simple razón: no han escudriñado las Escrituras. Y la historia de Isaac y Rebeca es prueba de ello. Porque cuando Abraham ya era anciano y pensaba, ¿verdad?, en las promesas que Dios le había hecho acerca de su descendencia, ¿se recuerdan allí en Génesis capítulo 15? Entonces, cuando él ya está de mayor edad, ¿verdad?, y él siente, ¿verdad?, que ya su hijo es hora de que se case, entonces Abraham hace esto porque él está preocupado, porque Dios le ha hecho una promesa, recuérdese, de que su descendencia iba a ser como las estrellas. Y entonces él dice, y agarra a su criado y le encomienda, ¿verdad?, al criado de mayor confianza de él, le da una tarea. Y la tarea era que fuera a su tierra, que fuera a su parentela, y tomara una mujer de allá para su hijo Isaac. Y la pregunta es, ¿por qué era tan importante para Abraham que su hijo varón no se casara con una de las hijas de los cananeos? Mire, ahora es triste, ¿verdad?, que a muchos de nosotros no nos importa con quién, y cómo, ni cuándo, ni cómo. Y cuando nuestros hijos ya son mayores, claro, ellos van a tomar sus propias decisiones. Claro que sí. Pero eso no impide que nosotros como padres sigamos orando por ese cónyuge que tenga el temor de Dios en su corazón. Y para Abraham era importante que su hijo no se casara con las hijas de los cananeos. Mira, vamos a leerlo textualmente, Génesis 24, 1 al 4, porque esto es súper importante que lo leamos aquí, directamente de la Biblia. Abra su Biblia, por favor, si la tiene ahí. Abraham, dice el versículo 4, era ya anciano y muy avanzado en años. Y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham dijo a un siervo suyo, el más viejo de su casa, que administraba todo lo que tenía: por favor, pon tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito. Más bien, irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac.
Mire, por muy exclusiva y por muy pique que se haya visto aquí Abraham, y por muy como exigente, ¿verdad? Esta advertencia, esta cuestión para Abraham no era algo únicamente étnico, no era nada más algo nacional que tenía que ver con la nacionalidad. Esto era un problema de Abraham que tenía que ver con lo espiritual. Y creo que aquí es una tremenda enseñanza para nosotros. Que lo espiritual tiene que ir por enfrente. Y tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que nuestros hijos, que nuestras hijas no se casen con los cananeos, no se casen con el primero que no tiene un temor de Dios, porque van a sufrir. Miren, una cosa es que a veces nos confundimos todo, hermanos. Dios trata con su pueblo que conoce y que le conocen de una manera, y con las personas que no conocen, Él trata de otra manera. Y a veces queremos nosotros, como hijos de Dios, como pueblos de Dios, que se nos dé el mismo trato de los de afuera. Y no funciona así. Es por eso que Abraham, su problema era espiritual, y él dice: no permitas, por favor, que tome mi hijo una mujer de aquí, de los cananeos, donde yo estoy viviendo. Por favor, no. Le entra una preocupación tremenda. Porque Abraham conocía muy bien la degeneración moral, conocía las prácticas religiosas de los cananeos, sabía que ellos adoraban a otros dioses falsos, y sabía lo fácil que sería para su hijo caer en estas prácticas si se casaba con una cananea. Para una prueba, un botón, como se dice. El hombre más sabio, que la Biblia lo reconoce como el más sabio. ¿Cuál fue su problema más grande? El problema que lo hizo caer. El juntarse con mujeres que no temían a Dios. Estoy hablando de Salomón. Y fue terrible, porque en esa época de Salomón hicieron hasta sacrificios adentro del pueblo de Dios, en el templo de Dios. Son unas prácticas terribles y horribles. Y a esto, imagínense, Abraham tenía temor de que su hijo cayera en estas prácticas. Y es por eso que le dice a su siervo: te voy a hacer jurar que no vas a permitir que mi hijo se case con una de estas mujeres. Y esto es justamente, amigos y hermanos, es algo que la iglesia del presente ha olvidado por completo. Y mire, como les digo, a veces no es criticar, sino que es autoexaminarnos y ver a dónde estamos fallando por completo hoy en día. Porque como iglesia, hoy en el presente, hoy en este día, hay pastores y hay líderes de la iglesia que por conveniencia o por ser populares casan a personas creyentes con incrédulos, sobrepasando la autoridad de la Escritura, no la autoridad de los seres humanos, la autoridad de la Escritura. Y muchos se quedan callados por no perder su popularidad o no perder su posición. Mira lo que dice la palabra de Dios. No soy yo hablando, es la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Oiga, esta es la autoridad de la palabra de Dios en cuanto a esta unión de personas creyentes con personas incrédulas. Mire cómo lo pone el apóstol. Versículo 14 al 18 de 2 de Corintios 6. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia?
¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo he dicho yo? No. Lo dice la palabra de Dios. Y es por eso que muchas veces las iglesias están llenas de personas vacías espiritualmente. Porque nos alejamos de Dios. Mire, Cristo estuvo rodeado de más de 5,000 personas en donde les dio alimento. Pero todas esas personas tenían únicamente una necesidad física de comer, pero no tenían necesidad espiritual. Porque cuando Jesús empieza a hablar directamente tal y como son las cosas, la gente se empezó a ir. Las multitudes se empezaron a retirar. Y Jesús tuvo que confrontar incluso a sus propios discípulos y decirles: ¿se van a ir ustedes también? Mire, la historia de gran parte del antiguo Israel e incluso de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos ha sido una en la que el pueblo de Dios, que debía dar testimonio acerca del Dios verdadero a este mundo, quedó atrapado en este mundo y se contaminó con sus falsas enseñanzas y sus falsas creencias religiosas. ¿Por qué? Porque dejaron de alejarse de Dios. O sea, empezaron a alejarse de Dios y empezaron a acercarse al mundo y meterse más en lo que el mundo dice, en lo que la sociedad dice, en lo que es popular, en lo que todo el mundo hace y no en lo que Dios ha dicho que se tiene que hacer. Y entonces, a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, el pueblo que tiene que dar testimonio de un Dios verdadero al mundo queda atrapado en el mundo que se contamina con sus falsas enseñanzas y sus creencias religiosas. Y quizás el gran ejemplo de esta triste realidad es un gran ejemplo. Es la introducción del falso día de adoración, del día domingo, un día pagano que era dedicado al culto al sol en lugar del día bíblico de adoración, el séptimo día semanal o sábado. Una realidad, hermanos, que va a jugar un papel importante en los últimos tiempos de fidelidad hacia el Dios verdadero. Ahora, ojalá que hayamos aprendido muchas lecciones acerca de Cristo y su iglesia a partir de algunos detalles de las historias que hemos leído. Por ejemplo, el hecho de que Rebeca era una pariente lejana. Porque cuando aquel siervo sale, ¿verdad?, en esa misión que le encomendó a Abraham, el siervo llega y el siervo cuando va en el camino, miren, lea la historia, Génesis 24, léala por favor, es una historia muy bonita. Él va en camino y va preocupado, pues, ¿y cómo yo voy a saber quién es la verdadera, o sea, la que Dios va a escoger para este muchacho? Y el siervo se encomendó a Dios y Dios le dijo: mira, la vas a encontrar de esta manera y de esta otra manera, léala. No la voy a decir porque quiero que usted vaya a la Biblia y lea esta historia importante, pero la vamos a retomar, que es el final, aquí en Génesis 24, 57 al 67. Aquí ya se identificó, ¿verdad?, a Rebeca, quién era. Y entonces dice Génesis 24, 57 al 67, empezando al 57, dice: ellos le respondieron: llamemos a la joven y preguntémosle lo que ella piensa, porque ya el siervo les había dicho que él había llegado de parte de Abraham, ¿verdad?, a buscar una joven para su hijo. Y entonces cuando el siervo la identifica, ahora los parientes de la joven le dicen: llamemos a la joven a ver, preguntarle qué es lo que ella piensa. 58 dice: llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió: sí iré.
Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, a su nodriza, al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca diciéndole: tú eres nuestra hermana, que seas madre de millares de decenas de millares, que tus descendientes posean las ciudades de sus enemigos. O sea, aquí en el versículo 60 estamos viendo que ya había un conocimiento de la descendencia de millares, que Dios había hecho a Abraham. Dice el versículo 61, entonces que se levantan, Rebeca y sus criadas subieron a los camellos y siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Aconteció que Isaac venía del pozo de Belahorroi, porque habitaba en el Negev. Cuando era de tarde, Isaac había salido al campo para meditar y alzando los ojos miró, y aquí que vio que venían unos camellos. También Rebeca alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al siervo: ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo le dijo: él es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se lo cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la introdujo a la tienda de Sara, su madre, y la tomó a Rebeca, que vino a ser su mujer, y él la amó, y así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Tremenda historia, hermanos. Historia milagrosa. Léala, por favor. Porque no cabe duda que nosotros también estamos emparentados con nuestro Creador, ya que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Y hemos sido separados de Él por el pecado. Sin embargo, todavía se nos considera la esposa adecuada para Él, aunque nuestras decisiones equivocadas puedan hacer que el matrimonio sea innecesariamente turbulento. Dios, hermanos, Dios ama a su esposa. Es decir, Dios nos ama a nosotros. Él nos ama tanto más que nosotros a Él. Entonces, ahora preguntémonos, ¿qué decisiones podemos y debemos tomar cada día? Decisiones que fortalezcan nuestro amor hacia nuestro Dios. Y al mismo tiempo, estas decisiones van a disminuir que nos equivoquemos y que le amemos más. Pero también tenemos que hacer decisiones que van a hacer que disminuya nuestro amor por Él. Porque tanto hay decisiones buenas que nos van a hacer que le amemos más, como pueden haber decisiones malas que nos van a alejar de nuestro Dios, del amor de Él. Bueno, llegamos al último día de estudio, jueves. Empezamos con aquella prostituta, ¿verdad? Que Oseas iba, se metía con ella, traía, tenía un hijo, se volvía a ir. Lea la historia de Oseas. Se volvía a ir, volvía a tener otro hijo, lo traía, y Oseas lo retenía al hijo y se iba la mujer. O sea, parecía que esto no tenía fin, pero ¿saben qué? El día jueves nos da a entender que sí hay un fin. ¿Por qué? Porque acuérdense que era nada más un ejemplo, ¿verdad?, que Dios estaba dando de cómo el pueblo se estaba comportando. Y entonces, el día jueves nos dice que la prostituta es juzgada. Y en Apocalipsis capítulo 19, del 1 al 9, claramente en estos textos se celebran dos cosas simultáneamente. Allí en el capítulo 19, del versículo 1 al 9, hay dos cosas que se celebran simultáneamente. Uno, el fin de la ramera. O sea, la paciencia de Dios terminó. Y por eso que Apocalipsis en muchas partes menciona, ¿verdad?, que el que es sucio se sigue ensuciando y el que es limpio se sigue limpiando. Y allí se lleva este suceso, ¿verdad?, del fin de la ramera. Pero también en ese mismo capítulo
Y en esos mismos versículos se celebra las bodas de Cristo con su esposa. Porque eso es la realidad. ¿Cómo es posible, verdad? Que ambos condicionamientos, o sea, estos dos acontecimientos sean en realidad y al mismo tiempo demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios. Que tanto la boda con la esposa fiel como el juicio de la prostituta es la realidad y demostración del carácter justo y amoroso de nuestro Dios. Leámoslo directamente de la palabra de Dios. Apocalipsis 19, versículo 1 al 9, y dice: después de estas cosas oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron: aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Entonces salió del trono una voz que decía: alaben nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino simboliza los actos justos de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. La infidelidad tiene un precio muy doloroso. Las consecuencias se extienden a la vida de los hijos y de otras personas. Incluso el más paciente de los cónyuges agraviados puede llegar a descubrir que hay un punto de no retorno más allá del cual la unión matrimonial ya no puede ser restaurada. Es triste, hermanos, porque a veces jugamos con la relación que tenemos con nuestro Dios, pensando de que podemos permanecer en el pecado para que la gracia abunde. Pero claramente estas enseñanzas nos dicen que hay un límite. Y cuando nuestro mundo llegue a un punto en el que los corazones se hayan endurecido al punto de que ya no hay arrepentimiento, no tendrá sentido continuar la historia y prolongar el sufrimiento producido por el pecado desenfrenado. Y aunque hay pesar por los perdidos, quienes han sufrido bajo la dispensación del pecado, pueden celebrar que finalmente ha terminado y que la tierra es restaurada de acuerdo con el consigno original de Dios. Esta vez no habrá un alejamiento de Dios, porque hemos aprendido dolorosamente que Dios tiene la razón acerca de la devastación resultante de separarnos de Él. ¿Qué significan aquí en Apocalipsis 21 del 1 al 4 las imágenes del matrimonio y por qué están llenas de esperanza y promesas, y cuál es nuestra seguridad acerca de la esperanza presentada en estos versículos? Apocalipsis 2, 1 al 4 dice que vio un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar
entre los esposos. Cristo sufrió un dolor imaginable cuando el género humano lo rechazó y se entregó a otros dioses, el efecto que solo Él merece. Aunque así se entregó por nosotros y pagó en sí mismo por nuestras infidelidades y adulterios, para que si nos arrepentimos y nos apartamos, vivamos para siempre conforme a su promesa. Termino con esta. Perdonen que se alargó, pero este es un tema súper importante, pero termino con estos textos. Textos de Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículos 18 y 19, acerca del desenlace escrito que se describió ahí en Apocalipsis 21, 1 al 4, donde hay una tierra nueva, que no habrá más muerte ni dolor. Pero mírenlo cómo lo pone Primera de Pedro 1, 18 y 19, y con esto terminamos. Versículo 18: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Muchas gracias, mis hermanos, por haber llegado hasta el final. Comparta el video. Recuérdese que, si Dios permite, tendremos una cita aquí juntos, ¿verdad? La próxima semana, si Dios no ha regresado, si Él nos presta la vida. Estudien, hermanos, prepárense, porque los días están poniéndose difíciles, porque estamos viviendo ya los últimos días. Recuérdese que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.